Hola familia sembradora, por si aún no lo sabías, este es el canal oficial de nuestra iglesia, El Buen Sembrador. Así que suscríbete, dale like y comparte. Ahora edifícate con la prédica de esta semana. Dios te bendiga. Y nos vamos al libro de Daniel en esta mañana. Estuvimos el día viernes ya en el libro de Daniel, posiblemente regresaremos en unos días de nuevo a este libro. Daniel es a pesar, como decíamos el día viernes, que es un libro escrito hace muchísimos años, miles de años, y que habla de una realidad sociocultural, religiosa, que podríamos decir completamente alejada a la que nosotros vivimos en este tiempo. Sin embargo, tiene una muy buena aplicación para estos días, ¿no? Podíamos ver el día viernes cómo la fidelidad de este hombre Daniel pudo impactar al rey en los pasajes que leíamos hoy. Él, habiendo sido una persona más, podríamos decir, no era un sacerdote, no era, ¿no es cierto?, parte del pueblo levítico, no era nada de todo esto. Sin embargo, él logró marcar la historia de una nación y los reyes que estuvieron mientras él vivió. Varios reyes estuvieron mientras él vivió en esta nación y él los marcó con su testimonio. Un hombre que en el lugar a donde se abrió la puerta marcó permanentemente, no un día, largos años, y envejeció en esa nación siendo el hombre de consulta de los reyes. Entonces decíamos que nosotros también, en el lugar a donde estamos, podemos ser la persona de consulta, no importa dónde trabajemos, el colegio o el mercado, el lugar donde nos toca trabajar y en la familia, en el barrio donde vivimos, podemos ser de las personas de consulta, la persona que cuando la gente tiene problemas venga a buscarnos. En medio de esta realidad de Babilonia, que fue cambiando de reino porque aún fue invadido por los persas y todo. Sin embargo, los nuevos que llegaban finalmente terminaban confiando en Daniel y sus compañeros. Quiere decir que hoy no es nada diferente. Usted y yo podemos ser de confianza para esta sociedad. Muy bien, estamos en Daniel capítulo 1, habiendo hecho esta introducción. Dice la Escritura de esta manera: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, del Dios de ellos, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Como era normal en aquellos tiempos, los reinos invadían unos a otros, sitiaban la ciudad hasta debilitarla, y luego la tomaban y se llevaban todo lo importante. Pero además resolvieron llevarse también parte de la población. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces podemos ver que tomaron también la élite, todo el potencial que podría haber tenido, ¿no es cierto?, Judá para los años venideros, ahí, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y se los llevaron ellos. Bueno, una táctica que sigue siendo hoy no hay de repente las guerras que sabemos tener, pero las que consideramos las grandes naciones, lo hemos dicho en algunas otras prédicas, siguen haciendo lo mismo. Se llevan la materia gris de nuestra Latinoamérica y de esa manera ellos son potencia, ¿no es cierto? Así creció Estados Unidos, se desarrolló y las potencias de la tierra crecen llevando, ¿no es cierto?, la élite del conocimiento de las naciones. De esa manera llegó a ser Estados Unidos lo que es y otras naciones sobre la faz de la tierra. No cambió la táctica, solo que ahora es sin guerra. Los atraen con recursos económicos, con propuestas de mejora y se llevan nuestra gente para ellos, ¿no es cierto?, desarrollar la ciencia y de esa manera controlar al mundo. Así que lo llevan esta camada, ¿no es cierto?, este extracto social de Jerusalén, de Judá,
para tenerlos con ellos allá en Babilonia, con el fin de que luego ellos contribuyeran al desarrollo del reino. Y dice el versículo 5 que el rey les señaló la ración para cada día de la provisión de la comida propia del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Había un proceso de inserción, de conocimiento del idioma, de la cultura y de todo. Los separan por 3 años para tenerlo, luego involucrarlo dentro del grupo de consejeros y obreros que tenía el rey. Esa es ¿no es cierto?, lo que había determinado para con ellos, como hacían con otras naciones, pero en este caso estamos hablando de aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. Y dice que entre estos, entre los que habían llevado, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. Y a esto el jefe de los eunucos puso nombre diferente. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Lo que hizo, le cambió la identidad. Antes tenían nombres que tenían que ver con el Dios de Israel y ahora le pone nombre que tiene que ver con el Dios de ellos, de los babilónicos. De esa manera era desarraigarlo completamente de la cultura y con el nombre, cada vez que le confesaban el nombre, de alguna manera estaban confesando el nombre del Dios de ellos, de los dioses de ellos. Era una manera de quitar todo lo que traían, intentar quitar, que con ellos no lo lograron. Y quiero tomar como centro de este pasaje, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos le pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y esta mañana vamos a hablar de eso. Luego vamos a terminar los versículos que nos quedan de este capítulo. Primero vamos a ir a ver otros versículos. Y está hablando de contaminarse. Bueno, ellos eran conscientes de que, a pesar que era un privilegio de que el rey le permitiera comer todo lo que él comía, se imagina, no lo mandó a comer en la mesa de los esclavos, donde estaban los otros. Ahora ellos iban a comer exactamente lo mismo que el rey. Pero dentro de ¿no es cierto?, de lo que uno puede encontrar en el libro de Levítico y demás, el pueblo hebreo no comía cualquier cosa. El rey pagano podía comer todo tipo de comida. Ellos no podían comer todo tipo de comida y aún las comidas que podían comer no siempre eran preparadas o sacrificadas adecuadamente para que ellos pudieran comerla. Todavía hoy los judíos no comen carne de cualquier carnicería, comen carne de vaca, de hecho no comen lechón, no comen todo esto, pero la carne de vaca no pueden comprar en cualquier carnicería, compran únicamente en los lugares que la sacrifican y la presentan como ellos necesitan que sea. Pasaron miles de años, sin embargo los judíos siguen teniendo ese tipo de cuidado. Es por eso que Daniel con sus compañeros no es cierto, resolvieron no comer nada de lo que venía de la mesa del rey, porque ellos lo consideraban contaminado. Por ejemplo, en Argentina ellos compran mucha carne para llevar a Israel, pero cuando la partida de animales que ellos compran, hay un sacerdote que viene y ven cómo sacrifica cada animal. Mira cada animal, no compra, ¿no es cierto?, tantas toneladas de carne, no. Desde que lo sacrifican y lo faenan, acá dicen benefician, entonces ellos miran todo el proceso. Si hay algo que no está de acuerdo a lo que ellos, tienen determinado, ese animal se pone aparte y ellos no lo compran. Compran solamente aquellos animales. El animal no puede estar golpeado, quiere decir que no puede tener un moretón, un magullón, ¿no es cierto? El animal tiene que ser bien desangrado, porque ellos no pueden comer carne con sangre adentro. Y bueno, y tienen varios requisitos. Entonces, y hay aún en Argentina que tenemos una comunidad judía muy grande, hay en los mercados puestos exclusivamente para carne de ellos, ¿no? Claro, vale mucho más, vale 3 veces más comprar un pedazo de carne de la que ellos comen que la que comemos los demás. Entonces, es por eso que este hombre, Daniel, con sus compañeros, propone no contaminarse. En primera instancia, era una contaminación en lo que comían, tomaban, ¿no es cierto?, y demás, porque ellos querían seguir siendo fieles, a pesar de estar en una nación completamente diferente,
como dijimos, social, cultural, religiosamente diferente, ellos habían determinado que iban a ser fieles a Dios. Y ese es el centro de lo que vamos a hablar esta noche, tiene parte del hilo de lo que hablábamos el día viernes, de poder ser fiel sin importar dónde nos encontramos. Porque hoy estamos nosotros viviendo una libertad muy particular en Latinoamérica, a donde tenemos esta posibilidad de tener culto con puertas abiertas y proclamar el nombre del Señor, y la gente nos escucha, la que pasa por la calle, pero en la mayor parte del mundo no hay esa libertad. Y si usted tiene que ir a trabajar, a estudiar o lo que fuera a otra nación, tiene que entender de que tiene que seguir siendo fiel a Dios a pesar de. Y si tiene que trabajar en un lugar a donde las tendencias son completamente diferentes, que en general, no podemos pretender que toda la nación piense como nosotros, interactúe como nosotros, aún en el tema de lo que veníamos hablando con mis niños, no te metas, ¿no? Interesantemente, en medio de la actividad, estaban repartiendo papelitos para una actividad del otro grupo, ¿no? Entonces, para convocar a una concentración de, ¿no es cierto?, de grupos feministas y demás que están en otra posición. Entonces, para tratar de crear confusión. Así que el tema es de que usted y yo tenemos que ser hallados fieles donde quiera que sea, nos encontremos. Y Dios, desde los comienzos, trabajando con su pueblo, Él les exigió, de alguna manera les aconsejó, de que ellos no se tenían que contaminar. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, vamos a ver un poquito de contexto en la Escritura. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de esta manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Ellos habían estado muy contaminados en Egipto, al punto tal que cuando podemos ver que el hombre de Dios sube, ¿no es cierto?, a buscar las tablas de la ley, mientras él está en la presencia de Dios, con Josué que lo esperaba un poco más abajo, el pueblo se desenfrenó, usa esa palabra la Escritura, y entraron en toda una práctica pagana y una adoración pagana. ¿Se acuerda? Hicieron dioses. ¿Y qué dios hicieron? Hicieron los dioses que habían visto en Egipto. Quiere decir que todavía, a pesar de haber visto todas las señales de Dios allá humillando a Faraón con todo su pueblo, ellos luego de cruzar, ¿no es cierto?, el Mar Rojo, terminan manifestando lo que había en sus corazones. Hacen una adoración aparente. Primero parecía que la intención era buena. Dice: mañana hagamos culto a Dios, celebremos a Dios, y terminan haciendo un becerro de oro, algo que uno puede encontrar en la cultura de los egipcios, y se desenfrenaron. Quiere decir que ahí pasó de todo, ¿no es cierto?, todo un libertinaje, y es por eso que cuando desciende con las primeras tablas de la ley, se enoja Moisés, las arroja y las quiebra, ¿no? Entonces, por la contaminación, quiere decir que ellos, a pesar de que habían caminado ya un tiempo viendo la mano de Dios, el cuidado, la provisión de Dios, sin embargo, ellos todavía estaban contaminados. Quiere decir que nosotros también tenemos que tener cuidado de que hay cosas que pudieron haber venido de la vieja vida que todavía estén con nosotros, y también puede que cosas nuevas uno le permita ingresar a nosotros. Esa es una decisión personal, por eso el desafío es personal. Y Dios le dice entonces que cuando entraban a la tierra, y hoy eso es comparado a entrar al tiempo de Dios, a la familia de Dios, al pueblo de Dios, entonces dice: no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Y a ellos le dice en manera particular: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Quiere decir
que uno no tiene que estar involucrado en todo eso. Y si pensamos en nuestra Latinoamérica y de manera particular el Perú, bueno, estamos llenos de curanderos, chamanes, brujos, donde usted quiera que vaya. Cada uno con su particularidad, de una manera trabajan los de las guaringas, de otra manera, ¿no es cierto?, trabajan los sacerdotes andinos que tenemos en Perú, y donde quiera que vayamos, usted verá carteles, ¿no es cierto?, ahí a donde hacen su publicidad para amarre, para esto, para lo otro. Bueno, eso está en medio de nosotros. Y es tan fácil, si uno no está bien tomado del Señor, caer en alguna práctica. Más de una vez encontramos personas que vienen a la iglesia que todavía de repente le pasan, ¿no es cierto?, el huevo al chico, le pasan el periódico al nieto, le pasan el cuy, todo eso es diabólico, hermano. Usted no pretenderá andar bien con Dios y hacer eso. La persona que hace eso pierde la comunión con Dios y el favor de Dios. Porque cuando uno hace esas tonteras, uno está reconociendo que hay alguien que mayor que, con el acto, con el hecho, uno está creyendo que hay alguien mayor que Dios que puede ayudarle a su hijo, a su nieto, a su familiar. Y se está contaminando. Algunos dicen, pero es cultural, la abuelita siempre lo hizo, ¿no? Y a veces suceden cosas interesantes. Una vez yo fui a la inauguración de un templo y cuando estábamos terminando para hacer la oración final, aparece el albañil con su escalera, ¿no es cierto?, y traían un ramo de flores, ¿no? Entonces yo dije, para, ¿qué están por hacer ustedes? No, que el maestro dice que cada vez que él termina un techo coloca un ramo de flores. Entonces yo le dije, si ustedes permiten que el maestro suba esa escalera, yo me voy y no regreso nunca más. ¿Estamos? Porque eso es diabólico. Tiene que ver con un acto de que usted está reconociendo, no a nuestro Dios, a otra fuente de poder. Eso, usted está colocando, ¿no es cierto?, eso en reconocimiento de otra autoridad. Y cuidado, tenga cuidado. Hemos visto hermanos que uno va al mercado, a algún lugar, y tienen colgada su sábila ahí, y para tener la buena vibra, ¿vio? Bueno, eso es diabólico, hermano, porque usted está confiando en un poder que no es de nuestro Dios para que le ayude. Nuestro Dios no necesita ningún yuyito, ninguna plantita, ¿no? Hasta hemos tenido algunos hermanos que vendían ruda, ¿no? Y usted sabe que la gente riega con hoja de ruda, ¿para qué? Justamente para echar los malos espíritus, entre comillas. Lo que está haciendo está convocando más espíritus, no está echando ningún mal espíritu. Va a tener, ¿no es cierto?, ahí la mancha de los demonios con usted si usted hace esas cosas. Entonces hay gente que pretende que uno vaya a orar a la casa, que haga una vigilia, que algunos quieren que le pongan aceite a todas las paredes y a todas las puertas, y después hace todas esas tonteras. Mire, Dios no se va a quedar ahí. Dios no se queda atado en ningún lugar. Dios estará y se manifestará en su hogar si usted vive de acuerdo a lo que Dios ha determinado y usted le invita, le quiere dar palmas al Señor, dele palmas al Señor, ¿no? Entonces, la presencia de Dios no la podemos condicionar, atar, presionar para que se quede en un lugar. Pero si cada día hablamos con Dios, cuando nos levantamos, cada día abrimos la Escritura, escuchamos alabanza en nuestra casa y todo esto, generamos un clima de la presencia del Señor donde vivimos. De lo contrario, no hay manera, si continuamos haciendo todo lo otro, ¿no? Y uno tiene que ver lo cultural también, hermano, que en lo cultural está muy mezclado, ¿no? ¿Se acuerda cuando Cienciano decía, sí se puede, ¿no? Acá los futboleros. Bueno, ¿qué hacían si se puede? Caminaban sobre las brasas, esa es una práctica pagana, ¿no? Cuando estuvieron su boom allá con el sí se puede, preparaban un camino de brasa y caminaban sobre ella y decían sí se puede. Y eso lo hicieron las empresas. Muchas empresas aún hicieron eso y a su parte gerencial le obligaron a hacer eso. Bueno, el que se involucra en eso y no, que si no no voy a poder estar en la gerencia, no voy a estar esto, el otro. Sí, usted puede quedarse en la gerencia, pero olvídese de que usted tiene una comunión con Dios, ¿no? Es imposible que el Dios de la gloria cohabite con las tinieblas. No puede estar juntos. Eso es tan hasta ingenuo a veces de los brujos, cuando usted va a un chamán y le dice,
pero no, esto se lo voy a hacer con la mesada blanca y pone un crucifijo, ¿no? Tiene una Biblia ahí arriba a su mesa y tiene agua bendita que le robó a la catedral, ¿no? Entonces, él piensa que haciendo eso, Dios se va a manifestar. Nunca Dios va a responder a ese hombre. Dios no le puede responder a alguien que en la pieza del lado tiene una mesada negra o una mesada roja, ¿se da cuenta? Eso es irónico. Pero él también está engañado, el brujo, el chamán cree que puede ser. Pero eso que se presenta ahí, que él cree que es de Dios, porque es algo espiritual y es una luz y es blanco. Bueno, la Escritura dice que el enemigo se puede presentar aún, ¿no es cierto?, como un ángel de luz. Así que no es porque haya algo espiritual y eso espiritual sea blanco, lo que sea, hermano, no nos tenemos que contaminar. Y eso, empiezo por eso porque eso es muy cultural, muy nuestro, muy de nuestra tierra, ¿no? ¿En qué ciudad vamos y no encontramos brujos, chamanes, adivinos, curanderos? Hay algunos charlatanes también, ¿no? Que ni siquiera andan bien con el diablo y que le cobran para hacer un trabajo. Pero hay otros de los buenos, ¿no? Hay maestros de los buenos. Entonces, uno no puede ir a esos lugares sin contaminarse. Imposible. Algunos dicen, bueno, pero solo para ver, ¿no? Para ver qué dice, ¿no? Y me voy a hacer un baño de florecimiento en septiembre para no empezar con buena vibra el año. Hermano, a partir de ahí se le vino la noche a usted. A partir de ahí no lo va a acompañar la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Lo que usted va a tener son demonios junto con usted. Digamos, esto es así de claro. Claro, nosotros damos una materia, son más de 20 horas, ¿no? De esta materia, no podemos darla en un púlpito, pero sí tenemos que hacer la advertencia. Dios habla que hay peligros de contaminación y está en usted. Nadie, no lo vamos a perseguir todo el día, pero claro, en muchos años de pastorado uno ve un montón de personas involucradas en cosas raras, ¿no? Llegamos a la casa y tiene una ristra de ajo, ¿no? Una tira de cabeza de ajo colgada. Será porque queda lindo, seguramente. Será porque lo usa para la comida. No, la tiene colgadita con un moñito rojo, ¿se da cuenta? Bueno, y algunos hacen todavía otras cosas, de poner la escoba atrás de la puerta para que usted se vaya antes, ¿no? Bueno, todas esas cosas vienen, ¿no es cierto?, de la práctica popular y que nosotros no debemos involucrarnos en ello, aunque aparentemente podría ayudarnos en algo. No le puedo decir que la brujería no puede hacer cosas que de repente le ayuden en algo. Si usted hace un pacto con el diablo, será prosperado. Solo le costará su alma. Además de lo que le cobre el curandero, su alma en la eternidad nunca más estará con Dios, ¿se da cuenta? Usted puede también conseguir a alguien que viva con usted, no que lo ame. Con un amarre usted puede conseguir a alguien que viva con usted, pero usted no va a poder tener el corazón de esa persona. Pero entonces usted puede también ir y de repente su enfermedad cambió, pero no se quedará sin enfermedad su cuerpo en un acto chamánico. Su enfermedad cambiará de forma. Usted tiene una cosa, tendrá otra. Entonces hay cosas que hacen, porque algunos dicen, yo no creo. Son dos extremos, el que no cree y el que cree todo lo otro, ¿no? Pero recuerda un momento, cuando Moisés fue frente a Faraón, él tiró la vara y se transformó, ¿no es cierto?, en una culebra, y los chamanes hicieron lo mismo. Solo que la de Moisés se tragó la otra, ¿no? Y cada vez que Moisés hacía las primeras señales, ellos las imitaron. Hasta que llegó un momento que dijeron, no, esto es dedo de Dios y nosotros no podemos pasarlo. Entonces usted va a ver cosas si va a esos lugares. Y los que fueron digan amén. Entonces, el tema es de que, pero sin lugar a duda, no es sin consecuencia, hermano o hermana. Entonces acá dice, no se te ha permitido a nosotros, ¿no? Y uno tiene que ver, no me puedo quedar ahí, porque ya digo, son 20 horas para hablar solo de ese tema, para hablar más o menos los titulares del tema, pero usted tiene que discernir, hay un montón de cosas en medio de nuestra cultura que nosotros tenemos que saber que hay momentos que no podemos participar de eso. Entonces a ellos no les está... Mire, cuando uno lee un poquito más, cuando lee la Escritura, aún hay un consejo que le dice Dios, no comerás el cabrito en la leche de su madre. Era una práctica, no es malo comer carne hecha con leche, ¿no?
sancochada en leche o horneada con leche, pero esa práctica era que tomaban el cabrito, ordeñaban la madre de ese cabrito y era una práctica pagana, por eso Dios le prohíbe eso, ¿estamos? Entonces uno tiene que ver que si hay algo que es parte de la práctica pagana, nosotros no tenemos que involucrar. Primero, porque nos trae problemas. Segundo, porque ¿cuál es el testimonio con el resto que nos ve? ¿Estamos? Algunos pueden decir, bueno, yo me tatúo no sé qué y total yo soy fuerte y a mí no me va a hacer nada, pero a veces se ponen señales que no son nuestras. Se ponen una cruz invertida, ¿no? Se ponen algunas cosas que... Es como, usted se puede colgar un lindo dije. Más de una vez veo que las chicas y las hermanas tienen dijes, cosas colgadas en el collar, y a veces algunas tengo que decirle, ¿y por qué tienes eso colgado ahí? Y porque es un símbolo que no es nuestro. Puede ser muy lindo, pero no es nuestro, es de otro reino. Entonces usted no puede andar paseando el símbolo de otro reino colgado de su cuello, ni en su polo, ¿no? Hay polos que son muy lindos, que vienen escritos en inglés, y como la gente no conoce el inglés, se lo pone, y el polo dice cualquier barbaridad y andan paseándose por ahí, ¿no? Y hasta vienen al templo con el polo que dice una barbaridad, ¿no? Entonces, tenemos que demostrar que somos parte del pueblo de Dios, pero sobre toda cosa dice no contaminar. Hoy venimos a la mesa. ¿Y cómo venir a la mesa de la Santa Cena contaminado? ¿Se da cuenta? El sacerdote no podía entrar de ninguna manera contaminado a la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Hasta tenía un lavacro a donde él se lavaba. No podía ni siquiera venir con polvo, con tierra del campo, del campamento. Tenía que bañarse para entrar a la presencia del Señor en el tabernáculo o en el templo. Bueno, digo que vamos a poner una ducha ahí, ¿no? Para bañarnos todo, para entrar acá. Pero estamos hablando de que hay cosas que nos pueden contaminar. Por eso dice en Levítico, capítulo 19, un poquito más atrás, (19:31), es bien, ahí uno no es bien explícito. Levítico 19:31. Dice, no os volváis a los encantadores ni los adivinos, no los consultéis contaminándolos con ellos, ¿no? Quiere decir que nos contaminamos. Es imposible ir a un lugar así y no contaminarse. A ver, es fácil entender el ejemplo. Muchas personas cuando hemos llegado, cualquiera de nosotros, a la iglesia del Señor, en los primeros días, cuando de repente todavía no habíamos rendido nuestra vida al Señor, pero sentíamos que había algo que nos sentíamos bien, había una presencia que se sentía que para favor nuestro. Y es natural, vamos a un lugar que adoran a Dios y demás, y de repente todavía no nos hemos convertido, y la presencia de Dios y de los ángeles de Dios afectan a todos los que están en la reunión. De la misma manera que eso es positivo yendo a un lugar que adoramos a Dios, es cuando vamos a un lugar que se adora al príncipe de las tinieblas, porque es a él a quien adoran. Entonces, ¿qué se nos va a pegar? En vez de ángeles y en vez de la presencia del Señor, se nos van a pegar demonios, ¿no? Entonces la gente anda mal, anda re mal, ¿no? Y a veces, ya le digo, a veces son parte de nuestro pueblo. Así que tenemos que pensar que estas son algunas cosas que Dios contundentemente le está diciendo al pueblo para que no tengan problemas, para que no se involucren en cosas que no estaban bien. Y si usted mira luego la historia del pueblo de Israel, muchos reyes tuvieron problemas justamente por eso. Cuando viene la lista de los reyes, que dice, y este fue peor que el anterior, y venía otro, y este fue peor que todos los anteriores. Iba empeorando la situación de los reyes en un tiempo sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esto iban y buscaban mujeres de otro reino y las traían con otros dioses. Y ponían los dioses de otros pueblos ahí a donde estaba el templo del Señor. Y eso traía problemas. Dice que llegaron al extremo que en una de las piezas laterales del templo tenían dioses paganos. En el mismo templo de Dios, al costado, tenían dioses paganos. Y las mujeres en la puerta del templo de Dios endechaban
al sol. Quiere decir que lloraban, hacían ruegos, oraciones, peticiones a la creación. Entonces uno se puede contaminar. No es que porque, bueno, soy hijo de cristiano, tengo 30 años en el pueblo de Dios, soy ministro. Si uno no se cuida, se puede contaminar. Y en este tiempo hay muchas cosas que nos pueden contaminar. No me alcanza mucho el tiempo, eso parece que fue demasiado rápido. Se ve que tiene pila nueva ese reloj. Entonces, el tema, a ver, pensemos. No podemos traer una prédica de que no vayamos a la tecnología, ¿no? Cuando primero apareció el televisor, después apareció la computadora y todas las redes, pero ustedes saben los riesgos que implica estar en las redes. Hoy es casi imposible no usar las redes. A los chicos desde el primario ya le hacen hacer tareas a través de las redes, pero hay problemas, claro que hay problemas en las redes. Y usted tiene que ser sabio como papá, poner los filtros necesarios en sus computadoras para que sus hijos no tengan acceso a un montón de páginas que los van a afectar negativamente, que se van a involucrar en cosas que los van a destruir espiritualmente. Porque somos influenciables. Esta mañana en el devocional leíamos la historia de un misionero, de un hijo de misionero, que tuvo mucho potencial en los primeros años. Pero cuando él ya llega a la juventud, se le pegó a alguien justamente anti Dios que finalmente lo quitó del pueblo de Dios por muchos años y le trajo graves consecuencias. Porque somos influenciables. Usted no puede decir, bueno, porque mi hijito es bueno y siempre lo llevé a la iglesia, no va a haber problema. No, si usted no lo cuida, si usted no está ahí, usted va a tener problemas con su hijo y cualquiera vamos a tener problemas con nuestros hijos. Porque todos somos influenciables, para bien o para mal. Si permanentemente entramos a un tipo de información o en la red, cosas cargadas de cosas negativas en la fe, bueno, y no lee la palabra, no ora, no se congrega, bueno, el final ya está determinado. No importa quién sea el hijo de quién o el nieto de quién. Finalmente va a terminar mal. Entonces es un tema que es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de lo que Dios nos da de responsabilidad a los papis y después como personas tenemos que cuidarnos. Porque aunque somos mayores, no tenemos, digamos, no es que estamos vacunados y podemos ver cualquier tipo de material permanentemente, eso nos va a afectar. Uno ve en la consejería, hay un montón de personas mayores involucradas en la pornografía y no es nada fácil salir. No es nada fácil salir. Son personas de la iglesia, son personas que se congregan, pero empezaron a jugar, a entrar a las redes y entrar en programas, ¿no es cierto?, y canales que tienen esa carga y terminaron mal. Hay chicos que vienen a las iglesias y han entrado a programas, hay programas paganos hoy en las redes. Antes usted para hacer un pacto con el diablo tenía que cortarse el brazo y sacar sangre suya y firmar en un pergamino. Hoy usted puede dar enter y su alma queda atada a las tinieblas, ¿no? Hemos tenido que estar en el proceso de liberación de chicos que han entrado a esos canales, ustedes saben que existen, y han aceptado, han rendido su voluntad, su vida a las tinieblas y después quedaron endemoniados, ¿no? Entonces usted tiene responsabilidad, primeramente como padre, pero también como mayor, ¿no?, de cuidar su vida. No puede ingresar, no puede leer permanentemente cosas que van, ¿no es cierto?, afectan nuestra vida. Por eso dice que no debemos contaminarnos la Escritura y tengo que de alguna manera avanzar y saltear algunas partes, pero voy a ir al Nuevo Testamento. Y el Señor porque el Nuevo Testamento, algunos creen que porque estamos en la gracia tiene menos demanda. Graso error, grave error, producto del desconocimiento de la Escritura. En el Nuevo Testamento la demanda es mucho más profunda que en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en el Antiguo estaba hablando de no consultar dioses ajenos, paganos, ¿no es cierto?, pseudodioses, porque cuando usted lee está en minúscula, la gente adora cualquier cosa, pero en el Nuevo va a entrar a hilar más fino y se va a meter con nosotros en nuestra vida, el mismo Señor en su consejo. Por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 18, voy a leer
en adelante dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, ¿no? Porque dice que hablamos de la abundancia de nuestro corazón, eso dice la Escritura, y esto contamina al hombre. Quiere decir que cuando la persona habla, cuando la persona manifiesta, muestra el nivel de contaminación que tiene, ¿no? Entonces, y contamina a otro, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que de lo que hay en lo profundo de su corazón, la persona empieza a hablar, empieza a compartir, trata de llevar agua para su rebaño, y eso demuestra el nivel de contaminación que tiene esa persona. Demuestra que está completamente mal y uno tiene que aprender a discernir estas cosas, ¿no? Sencillo, usted escucha hablar a alguien y sabe que esa persona está contaminado. Dice, por lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, porque la discusión venía porque ¿no es cierto?, estaban juzgando de que si comían con la mano limpia, la mano sucia y todo esto. Entonces el Señor le dice que estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Era una ley ceremonial, era parte de lo que, ¿no es cierto?, los judíos tenían mucha atención, pero todo el Señor los trata de llevar a otro nivel. Le dice, mire, hay cosas más peligrosas que recoger granos con la mano en el día ¿no es cierto?, de descanso, en el Sabbat, y comerlo con las manos sin lavar, ¿no? Entonces el Señor acá les demanda de alguna manera de que hay otras cosas más peligrosas. Por eso dice Santiago, cuando uno va a la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 6, dice la Escritura de esta manera: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿no? Entonces, está hablando que así como hay cosas externas que nos pueden contaminar, prácticas, cultos, cosas que escuchamos, ¿no es cierto? Usted escucha permanentemente una música a donde la letra lo incita a actitudes violentas, a actitudes, ¿no es cierto?, inadecuadas, inmorales, y esa letra a usted se le va pegando y después termina tarareándola, ¿no?, la letra. Bueno, se le metió adentro la historia. Entonces, eso es responsable, eso no lo puede controlar la iglesia, eso no lo puede controlar su consejero, eso no lo pueden controlar los predicadores, es usted que controla eso. Entonces, es ahí a donde Dios juzgará si somos hallados fieles en eso. No podemos andar tarareando todas las letras del mundo que dicen, ¿no es cierto?, un montón de barbaridades y nos incitan a la violencia, a la sexualidad descontrolada, desmedida, ¿no es cierto?, a la degradación moral y demás. No podemos hacer eso. Y luego pensar que con la misma boca vamos a adorar al Señor, se dará cuenta, ¿no? Pero entonces entró a contaminar el corazón, la mente de la persona. Y al punto tal, tengo que terminar medio rápidamente por la cena, que como dice Hebreo en el capítulo 12, ahí a la vuelta de su página, creo, versículo 15, que aún, ¿no es cierto?, cuando una raíz de amargura brota en el corazón de las personas, pues va a estorbar y por ella muchos serán contaminados. Dice, no, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor. Entonces hay cosas que nos contaminan, hermano, y tenemos que cuidar, somos responsables. El problema es que si uno se contamina, y si somos papi, vamos a contaminar el matrimonio, vamos a contaminar la pareja matrimonial, y por lo tanto vamos a contaminar a nuestros hijos. Y dice la Escritura que aún podemos contaminar todo lo demás. Entonces, después dice, no sé por qué mi hijo, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro. Y es sencillo, es porque uno abre una puerta, entra en un proceso de contaminación y eso afecta nuestras vidas y nuestra descendencia. Claro, también puede afectar las congregaciones, ¿no? Si muchos entran por una corriente de contaminarse, por eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto?,
qué escuchamos, qué leemos, qué miramos. Bueno, esa es la demanda de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Quiero demandarle que se ponga de pie.